cuando puedas. Samuel, adelante, por favor. Bien, muchas gracias, María. Bien, mis hermanos, buenas noches para todos y buenas tardes también para todos. Voy a compartir entonces las imágenes que soportarán el tema. Me avisan por favor cuando lo estén observando. Entonces, como ya es bien sabido, el tema que hoy vamos a tratar son las emisiones mentales. Cuando nosotros hablamos y vamos entendiendo lo que es un espíritu, tenemos que ir asociando dentro de esa profundización de nuestra realidad es la mente. Y la mente tiene una característica y es que no es pasiva, es activa. Y dentro de esa actividad que nosotros observamos lo que vamos a tratar hoy, las emisiones. ¿Qué tienen que ver esas emisiones con todo ese proyecto espiritual que ha trazado Dios para nosotros? Eso es lo que vamos a tratar de abordar hoy. Debemos entender entonces que en este viaje de conciencia que estamos teniendo nosotros, gracias a la ciencia, estamos adentrándonos al estudio y profundización de nuestro cuerpo. Nosotros ya sabemos que tenemos este cuerpo y la ciencia nos ha ayudado a escudriñar un poco acerca de ello. Pero nosotros no solamente somos este cuerpo, y es lo que estamos entendiendo hoy. Somos espíritus, nosotros somos espíritus en realidad. Este cuerpo es simplemente un instrumento maravilloso, un instrumento valioso, que tal vez nosotros, debido a nuestra misma conciencia, no estamos sabiendo valorar ni aprovechar en todas sus dimensiones. También en este viaje de la conciencia, nosotros estamos entendiendo que no solamente somos esos dos elementos, sino que también hay un tercer elemento, que Kardec bien acuñó con su término de periespíritu. Entonces serviría como ese tercer elemento. Cuando nosotros estamos en el plano espiritual, nos encontramos vinculados fácilmente con el perispíritu. El perispíritu nos sirve para poder establecer esa conexión, no simplemente a través de hilos, sino de unos procesos complejos hacia nuestro cuerpo. Pero los espíritus nos hablan también acerca de otro elemento, entendiendo que la creación de Dios es más compleja de lo que nosotros imaginamos. Y nos hablan de otro elemento, que es el que tenemos que tal vez interiorizar hoy. Y es el cuerpo mental. El cuerpo mental. ¿Qué es ese cuerpo mental? Y ahí es donde juega, como su nombre lo indica, está asociando a la mente, tiene algo que ver con la mente. Este punto es crucial para identificar esto que vamos a hablar de las emisiones mentales. Ese cuerpo mental, entonces, André Luis, Espíritu, en el libro Evolución en dos mundos, capítulo 2, en el apartado Retrato del cuerpo mental, nos dice que el cuerpo mental es el envoltorio sutil de la mente. Como vemos aquí en esta gráfica o estas figuras que hemos puesto, el André Luis nos trata de ayudar a que entendamos que el cuerpo mental está más cerca al espíritu, más cerca al espíritu. Entonces sería un componente amplio de lo que es el periespíritu y sería un cuerpo que está allí, pero es el cuerpo, este cuerpo sería el envoltorio sutil de la mente. Entonces, esto nos ayuda a entender porque la mente ha sido objeto de estudio por grandes investigadores aquí en la Tierra, en la superficie de la Tierra. Nosotros no vamos a abordar todo la teoría que se tiene alrededor, pero sí podemos decir que hoy las teorías están tratando de encontrar a la mente, que dice que la mente es el producto de todos los procesos que ocurren dentro del cerebro, y por eso están buscando a la mente dentro del cerebro. Por lo tanto, como vemos aquí con lo que nos están diciendo los espíritus, pues nosotros no vamos a encontrar la mente dentro del cuerpo y mucho menos en el cerebro. La mente está fuera del cuerpo humano. Y esto es fácil identificarlo
nosotros que hablamos de espíritus, la mente está vinculada entonces con nosotros, como dice aquí. Como nos lo dice Johanna de Angelis en su libro Autodescubrimiento, capítulo 2, nos dice: el espíritu posee la facultad mental que expresa el pensamiento en todas direcciones. O sea que nosotros como espíritus tenemos una facultad en donde interviene esto que nosotros llamamos la mente, y ese proceso interior que está ocurriendo dentro de la mente como propiciador o causador, que es el espíritu, esa consecuencia sería el pensamiento. Y el pensamiento, como nos dice allí, no tiene una sola dirección, como decir una línea, sino tiene una cantidad de direcciones. O sea, se propaga como lo que hoy entendemos como una onda. Entonces, dentro de nosotros como espíritus hay un movimiento interno como espíritus. Ese movimiento de nuestro espíritu entra allí a la mente, que estaría ubicada en el cuerpo mental, y del cuerpo mental se exteriorizaría en todas direcciones. Por eso nos sigue diciendo Johanna de Angelis, para poder entender ese proceso, nos dice: el pensamiento es la manifestación de la mente. Porque a veces nosotros asociamos el pensamiento directamente al espíritu, pero en realidad el pensamiento es un producto de la mente. Entonces, para poder entender un poco eso, imaginémonos este bombillo, esta bombilla, o esta lámpara, o este foco, como lo llamen en sus determinados países. Como vemos nosotros, este bombillo, o este foco, o esta lámpara, para que produzca, cuando pasa una corriente por él, y pasa por este filamento, ese movimiento de electrones que tiene internamente hace que se produzca la luz. De igual forma pasa con nosotros. Dentro de nosotros ocurre un movimiento interno que es, como espíritus. Ese movimiento interno lo podemos asociar como la corriente eléctrica, el flujo de electrones. Y cuando corre ese flujo de electrones por ese filamento, entonces lo que es el bombillo como tal, con todo su gas que impide la oxidación del filamento, es cuando todo ese movimiento nuestro como espíritu pasa por la mente, y al pasar por la mente se exterioriza, como cuando en el bombillo se exterioriza como la luz. ¿Y qué se exterioriza como la luz? El pensamiento. O sea, el pensamiento es como, entonces, asociamos un bombillo, una lámpara, un foco, cuando se produce la luz, ese sería como el pensamiento. Por eso lo que nos dicen los espíritus no va de una forma lineal, sino que es una onda multidireccional. Se proyecta desde la mente hacia afuera. El pensamiento entonces es algo, ¿sí? Es algo, y los mismos espíritus nos lo dicen. El pensamiento es un producto, o sea, es una movilización que se hace del fluido cósmico universal. O sea, el pensamiento es algo, es materia, es un tipo de materia. Es algo, no es una ilusión, no es algo abstracto, es algo que existe. Entonces, como vemos, el pensamiento es un producto de la mente. Pero quien provocó que esa mente produjera ese pensamiento fuimos nosotros. Por lo tanto, es una consecuencia de nosotros mismos. El pensamiento es una consecuencia de nosotros. Ahí entra entonces a jugar el papel importante de la mente. Como vemos, la mente es algo, como producto tiene algo mucho más complejo. Están los pensamientos, están también las emociones, y están también nuestros sentimientos. Nuestras emociones, nosotros sabemos que se están exteriorizando también. Vivimos más de las emociones nosotros. Y los sentimientos estamos aprendiendo a desarrollarlos. Allí entonces, ese bombillo, que sería ese bombillo, foco o lámpara, que es la mente, va a exteriorizar
todo esto, pensamientos, emociones y sentimientos, se exteriorizan, como cuando alumbra un bombillo o una lámpara. Todo este es el producto de allí. Pero recordemos que pensamientos, emociones, sentimientos es lo que está ocurriendo dentro de nosotros y que se manifiesta hacia el exterior como estos conceptos: pensamiento, emociones, sentimientos. Entonces, como vemos, no vamos a poder coartar el pensamiento de alguien simplemente atrofiando el cerebro, porque allí no se encuentra la mente. En el cerebro no se encuentra la mente. André Luis, en el libro En los dominios de la mediunidad, nos dice: nuestra mente es un núcleo de fuerzas inteligentes, generando un plasma sutil que al exteriorizarse incesantemente fuera de nosotros, ofrece recursos de objetividad a las figuras de nuestra imaginación, bajo la dirección de nuestros propios designios. Los espíritus nos dicen: se exterioriza, todo lo que se produce en la mente se exterioriza. André Luis entonces va y nos da un poco más de detalle acerca de qué es lo que se exterioriza. Se exterioriza, nos dice, un plasma sutil, o sea, se genera un fluido. Por eso es lo que los espíritus nos dicen, que el pensamiento es algo. El pensamiento incluso sería un tipo de materia, no la materia que nosotros conocemos aquí, pero sí es una materia porque forma parte del fluido cósmico universal. Y genera entonces fluidos alrededor cuando se exterioriza. Entonces se genera un fluido. Aquí entonces le llama plasma, o sea, es algo. Es algo, no simplemente una onda. No es simplemente una onda, un tipo de energía que está propagándose por el espacio, sino que empieza a generar un fluido. Y ese fluido, y nuestra mente es tan compleja, que ese fluido va tomando formas. Y lo que nosotros vamos pensando, o sea, lo que se va generando a través de nuestros pensamientos, que es lo que nosotros llamaremos las ideas, esas escenas que nosotros elaboramos, entonces, que se producen con nuestra imaginación, van creando formas. O sea, no es simplemente la onda, sino que se van manipulando esos fluidos, se van moldeando esos fluidos por nuestra mente. Entendiendo eso y sabiendo que se está exteriorizando, entonces todo lo que nosotros estemos pensando, todo lo que nosotros estemos sintiendo, todas las emociones que nosotros tengamos, se van a exteriorizar y van a generar un fluido. Entonces, si nosotros estamos tristes, estamos generando entonces un fluido alrededor de nosotros. ¿Sí? Estamos generando alrededor de nosotros un fluido. Y ese fluido, como nos lo dice André Luis, sería una sustancia. Y esta sustancia podría densificarse, moldearse y crear formas de acuerdo a lo que nosotros vayamos estimulando con ese fluido y nuestras emociones. Nosotros sabemos que una tristeza es algo no agradable. Por lo tanto, esa tristeza va a generar un tipo especial de fluido alrededor de nosotros. Sí, porque se está exteriorizando. ¿Hacia dónde? Pues primero está alrededor de nosotros. Por lo tanto, va a tener una coloración como la tristeza, o sea, va a tener un color, va a tener unas composiciones, unas características de ese fluido. De igual forma, nosotros, si tenemos ansiedad, que es algo muy común en este momento que está pasando la humanidad, las mismas costumbres están llevando a que el humano se vuelva ansioso, y si no es ansioso, que lo ve mal. La ansiedad, entonces, de igual forma, estimula pensamientos, estimula emociones y también sentimientos, y se empiezan a exteriorizar generando fluidos, plasma alrededor de nosotros. Se va creando formas alrededor de nosotros a través de eso que nosotros llamamos ansiedad.
porque se exterioriza. ¿Se exterioriza desde dónde? Desde nuestra mente. De igual forma, si tenemos ira, esa reacción que es violenta y tal vez desagradable, de igual forma genera un tipo de fluido alrededor de nosotros, un tipo de fluido. Y podrás tener entonces estos tres ejemplos que damos. El fluido que se genera a través de la tristeza es diferente al de la ansiedad y es diferente al de la ira. Pero también, de igual forma, si nosotros tenemos alguna sensación, alguna emoción de alegría o también podemos experimentar felicidad, se genera ya un tipo de fluido diferente. Pero se generan fluidos, se generan sustancias, se genera ese plasma. Si tenemos esperanza, también se genera un tipo de fluido. Como vemos, el fluido de la tristeza pues va a ser diferente al de la felicidad. El fluido de la angustia va a ser diferente al de la esperanza. Sin embargo, vemos que esos fluidos se exteriorizan y como están partiendo de nosotros, pues estarán alrededor de nosotros. Estarán alrededor de nosotros. De igual forma, si empezamos a escudriñar en ese sentimiento del amor o en todas esas virtudes que están allí alrededor, de igual forma se generará un fluido con esas características. Esos fluidos, recordemos, están alrededor de nosotros porque se exteriorizan. No es que los expulsamos y se lanzó como si fuera una pelota y quedó por allá. No, está constantemente generándose de nosotros, de nuestra mente, de nuestro cuerpo mental. Esto nos está rodeando. Este plasma que estamos generando nosotros mismos, somos los que lo generamos, nos está rodeando. Entonces ya podemos ir identificando qué tipos de fluidos están alrededor de nosotros de acuerdo al tipo de pensamiento, de acuerdo al tipo de emoción, de acuerdo al tipo de sentimiento. Esto lo corroboramos nosotros con la información que nos dan los espíritus en el libro de la Génesis, y nos dicen que desde el punto de vista moral, todos esos fluidos que nosotros generamos tienen el cuño de cada uno de los sentimientos que están partiendo de nosotros. Entonces, si tenemos odio, entonces los fluidos tendrán unas características identificables con esto. De igual forma con la envidia, con los celos, con el orgullo, con el egoísmo, con la violencia, con la hipocresía. Todo estos emociones que parten de nosotros generan un tipo de fluido. Y como decimos, repetimos, generan formas, generan materia, o sea, manipulan el fluido cósmico universal para generar alrededor de nosotros un tipo de materia. Como vemos, pues ya vemos que el tipo de materia que se generará por parte de estas emociones que nosotros sentimos, pues serán con unas características tal vez no agradables, ¿sí? No agradables. Pero también podemos nosotros generar otro tipo de fluidos si tenemos bondad, si tenemos benevolencia, si generamos amor desde nuestro interior, si experimentamos la caridad, si buscamos expresar dulzura. Todo esto también. Entonces lo que los espíritus nos está diciendo, todos los pensamientos, todas las emociones, los sentimientos que nosotros tengamos generan fluidos y se exteriorizan todos. O sea, no hay algo que no se exteriorice, no hay algo que no produzca. Todo lo que nosotros pensamos se está mostrando. Y aparte de esos fluidos, entonces, como decimos, generan formas. Cada uno de estos entonces tiene unas características especiales. Nosotros, entonces, cuando estamos en nuestras casas, cuando nosotros nos encontramos en nuestros hogares, nosotros a veces procuramos adecuar los sitios de la mejor manera. Entonces nos preocupamos que por las paredes, nos preocupamos por los pisos o el suelo,
por los adornos, como en la imagen tenemos que por el sofá, que por las mesas. Procuramos tener los máximos detalles, que tengan tal vez las mejores formas, las mejores texturas, los mejores materiales. Y a veces nosotros llegamos a estos hogares y los vemos perfectos, ¿sí? Porque nos estamos fijando en las cosas materiales. Incluso nosotros nos vestimos de la mejor manera, de la forma tal vez más pulcra, utilizamos perfumes. Y cuando nosotros llegamos de visita a una casa de estas, miramos mucho de esto, ¿sí? Mucho de esto. Incluso los vemos felices, pueden estar sonriendo los anfitriones, pueden estar allí sonriendo y recibiéndonos a nosotros. Pero resulta que estos hermanos que están viviendo en esta casa, en este hogar, que tiene todas las comodidades, todos los lujos materiales, la mejor vista, ubicado en la mejor parte de las ciudades. Estas personas que viven allí, cada una de estas personas está generando sus fluidos, porque ellas piensan, cada una de ellas piensa. Por lo tanto, el hogar se verá invadido o sumergido por los fluidos que nosotros generamos partiendo de la mente. Todas esas emisiones mentales van a llenar el ambiente de nuestros hogares. Entonces, como vimos, dependiendo de cómo nosotros estemos pensando, dependiendo de cómo nosotros estamos sintiendo, dependiendo de nuestras emociones, esos mismos fluidos van a estar anegando el ambiente espiritual de nuestros hogares. Si estas personas que las vemos sonrientes cuando nosotros llegamos, se lo pasan discutiendo, se lo pasan cada uno acusándose con el otro y respetándose el uno con el otro, muchas veces nosotros llegamos a estos hogares y los vemos hermosos físicamente con nuestros ojos del cuerpo. Pero cuando llegamos allí, planeamos una visita y decimos, bueno, vamos a ir a visitar a mi amigo o a mi amiga. Y llegamos allí, el plan es irnos a quedar mínimo 1 hora. Llegamos allí nosotros y es una familia, digamos, muy feliz, imaginémonos, muy feliz. Y cuando llegamos nosotros allí, no nos queremos ir de esta casa. No nos queremos ir. Llegó la hora y no nos queremos ir. A veces sucede es que los anfitriones quieren que nosotros nos vayamos más rápido. ¿Por qué no nos queremos ir? Por el tipo de ambiente, que estamos percibiendo, que estamos sintiendo nosotros. O sea, todo el ambiente espiritual que tiene ese hogar, que es el producto de las emanaciones mentales de todos los que viven en este hogar. ¿Sí? Todos los que viven en este hogar. Y por eso nos sentimos bien, vemos ese sofá cómodo y creemos que es el sofá que es cómodo. Y resulta que no es que el sofá sea cómodo. Lo que es cómodo es el ambiente que lo ha mantenido, los pensamientos, las emociones, los sentimientos de los que viven allí. Pero como decíamos al comienzo, si son personas, esta familia se lo pasa discutiendo, se lo pasa irrespetándose, llegamos allí nosotros y el programa que era hacer una visita de 1 hora se convierte en una visita de 20 minutos porque ya nos queremos ir de ahí. Decimos, no, hay algo que me molesta, hay algo que no sé, que me incomoda, no sé. Sí, es mi amiga, pero no, será este sofá nuevo, Le echamos la culpa al sofá y resulta que no es el sofá. Si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos espirituales, podríamos ver los fluidos que se encuentran allí. Todos los fluidos que se encuentran. Que en realidad son los fluidos que se encuentran dispersos por todos nuestros hogares. Por todos nuestros hogares. Y esa es la explicación del por qué nosotros cuando visitamos algunos sitios, nosotros lo que hacemos es sentir ese tipo de fluidos, porque esos fluidos no se quedan dentro de nosotros, se exteriorizan. Todos estos fluidos entonces tenemos que ser conscientes nosotros que somos espíritus, para que de esa manera estructuremos el tipo de fluidos que queremos
que inunden nuestros hogares. Que inunden nuestros hogares. Por eso tenemos que entender, como nos dice el espíritu André Luis en el libro Misioneros de la Luz, nos dice: el pensamiento elevado santifica la atmósfera del entorno y posee propiedades eléctricas que el hombre común está lejos de imaginar. El pensamiento elevado es el reflejo ¿de quién? De lo que tenemos nosotros por dentro como espíritus. Recordemos que el pensamiento es el producto de la mente y la mente obedece al movimiento interno de nosotros como espíritus. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento elevado, se están produciendo entonces de esa manera fluidos elevados. Se están generando formas, incluso los espíritus y algunas mediunidades pueden observar que cuando hay un pensamiento elevado, ese pensamiento elevado genera formas y formas bonitas. Por ejemplo, fácilmente de las formas más bonitas que se observan o más comunes que se observan son pétalos de flores o las mismas flores que caen pero son fluidos. Ese pensamiento elevado lo que hace es transformar, lo que hace es, como decíamos, llenar, crear la atmósfera de los sitios donde nos encontramos. Así como nosotros somos materia, pero recordemos que esta materia ya está identificada como un tipo de energía que se ha densificado. De igual forma, el pensamiento lo que hace es generar un tipo de materia que en realidad es la condensación de el fluido cósmico universal de acuerdo a donde se esté generando y por quién se esté generando. Tiene unas propiedades, entonces, ese tipo de fluidos que se están generando allí que los humanos difícilmente pueden comprender. Esto es importante para darnos cuenta de que si nosotros nos trasladamos, por ejemplo, a una casa, a un apartamento o un piso, como llaman en España, cuando nos dirigimos aquí y ha estado ocupado por otras personas, el ambiente espiritual que tiene ese sitio es el ambiente de las personas que estuvieron ahí. Pero eso no implica que nosotros nos vamos a ir a sumergir allá a esta piscina creada por los que la habitaban. Lo que nos está diciendo aquí André Luis es que nosotros podemos llegar allí y transformar ese ambiente, así las personas que hayan vivido allí fueran personas licenciosas en sus actos. Llegamos allí y con nuestro pensamiento, que es un pensamiento elevado, podemos actuar sobre los fluidos. Y aquí nos dice propiedades eléctricas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que dentro de las propiedades eléctricas sabemos que de acuerdo a la polaridad que tengan las sustancias, se pueden atraer o se pueden repeler. En el plano espiritual, entonces, los fluidos tóxicos son repelidos por los pensamientos elevados. Si llegamos allí y hay pensamientos tóxicos y nosotros vamos generando nuestro pensamiento elevado, físicamente se expulsan los fluidos tóxicos y queda impregnado el ambiente lleno de los fluidos que nosotros generamos. Esto es importante conocerlo porque a veces nosotros creemos que las paredes, que las cortinas, como vemos ahí, que el suelo, el cielo, el techo, es lo que hace el ambiente de la casa. No. El ambiente de la casa lo construimos nosotros, con nuestras emisiones mentales. Entendiendo esto, que cada uno de nosotros está generando un fluido, producto de nuestra mente, nos dice André Luis, las almas se influyen mutuamente por intermedio de los agentes mentales que producen. O sea, nosotros no solamente estamos generando y exteriorizando como si fuéramos una fuente, generando fluidos por doquier y esparciéndose. Esos fluidos, aparte de exteriorizarse,
lo sienten las otras personas, lo sienten los otros espíritus. De esa forma, mi fluido, el fluido que yo genero, ejerce una influencia sobre las personas que están a mi alrededor. O sea, sobre los espíritus que están a mi alrededor. No se quedan estáticos. Eso nos convierte a nosotros como espíritus y a través de la propia mente como una antena transmisora y generadora a través de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos, y también una antena receptora de fluidos, ¿sí? Receptora de fluidos. Esto hace entonces que entendamos, imaginémonos nosotros si generamos fluidos positivos. ¿Qué pasaría entonces con las personas que están alrededor de nosotros? Y si generamos fluidos tóxicos, ¿qué pasaría con las personas que están a nuestro alrededor? Entendiendo esto, analicemos unas situaciones. Si nosotros estamos en nuestros hogares y generamos una discusión, alguna de las personas, imaginémonos que existan dos hermanos allí dentro de la casa que están generando una discusión. Y llegamos nosotros tranquilos de la calle, llegamos tranquilos. Cuando llegamos allí y decimos, bueno, ya están discutiendo mis hermanos, vamos a dejarlos que discutan. Y cuando nos damos cuenta es que a los 10, 20 minutos nosotros ya empezamos a intervenir en esa discusión y cuando nos vemos es discutiendo y ya estamos discutiendo los tres. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que mis dos hermanos que estaban allí discutiendo estaban generando una cantidad de fluidos tóxicos, excitadores y provocadores. Cuando yo llego, entonces encuentro esa piscina de energías y empiezan a tocarme a mí. Como yo vengo de un sitio donde no están esas energías, pero sí llego a donde sí están, entonces esas energías me tocan a mí y yo me excito, o más bien esos fluidos me excitan y provocan en mí el desarrollo de las mismas emociones que tienen mis hermanos. Por eso fácilmente nosotros nos podemos dejar influir. Si yo conozco esto que está pasando y qué es lo que nos dicen los espíritus, y yo entro a mi casa y están en discusiones, yo inmediatamente sé que las emisiones mentales mías, si son elevadas, van a mantener al margen esos fluidos que están generando mis hermanos, o mi familia, o mis padres, o mi pareja. Porque a veces nosotros llegamos y mi pareja está toda irritada porque estuvo estresada, porque el teletrabajo, que porque la oficina, que porque el WhatsApp. Y nosotros llegamos tranquilos y vemos que ella está irritada y resulta que ella empieza a decirnos cosas, pues nos está transmitiendo todos esos fluidos tóxicos y cuando a la media hora estamos los dos discutiendo. Si yo sé que mis fluidos, si son elevados, pueden mantener al margen esos fluidos, entonces yo empiezo a actuar sobre. ¿Actuar de qué forma? Generando fluidos elevados, generando pensamientos elevados, manteniendo mi mente en una producción elevada de pensamientos, sentimientos y emociones. Pero miremos a otros sucesos o más bien otras escenas en donde nosotros mismos nos involucramos o la humanidad se involucra. Cuando nosotros vamos a un centro comercial, cada una de estas personas que nosotros vemos en un centro comercial, cada una de estas está generando sus fluidos, porque cada una de ellas está pensando. Los espíritus nos dicen, Johanna de Ángeles en el libro Plenitud nos dice, todos los espíritus piensan, todos pensamos, o sea que si todos estamos pensando, así digamos nosotros, venga, yo cierro los ojos y no pienso, está pensando, es porque la mente está activa. El espíritu está generando ese movimiento interno. Solamente una persona que tenga problemas psiquiátricos puede tener una generación intermitente de pensamientos.
de emociones, de sentimientos. Imaginémonos nosotros cómo serían los fluidos que están llenando todo ese espacio espiritual de un centro comercial. ¿Con qué propósito va cada una de estas personas? Hay unas personas que van con el deseo de satisfacer su vanidad, para satisfacer su compulsión de comprar. Personas estresadas, personas que están estresadas en sus casas y buscan allí tal vez liberar esa ansiedad o la depresión. Vemos que allí vemos la cantidad de fluidos que se pueden generar aquí, que es la sumatoria de todos los que se encuentran allí. Cuando nosotros nos estamos espiritualizando, nosotros nos vamos sensibilizando. Y esa sensibilidad hace que nosotros podamos sentir estos fluidos que se encuentran allí. Y al sentir estos fluidos, por eso muchas veces cuando vamos a estos sitios decimos, no, mira que me duele la cabeza. Cuando yo voy allá y duro tanto tiempo, me duele la cabeza. ¿Por qué? Porque está asimilando los fluidos que se encuentran allí. Hasta cuando nosotros aprendamos de una manera permanente fluidos elevados. Si nosotros generamos pensamientos elevados de forma permanente, podemos ingresar allí y empezamos a repeler. Mientras eso sucede, pues lo que nosotros hacemos es sintonizarnos con todos esos fluidos. Ahora, si yo estoy estresado y llego allá a estos sitios, pues me voy a estresar más. Pero analicemos otra situación. Cuando nosotros vamos a un sitio como estos, cada una de estas personas que va allí va con un objetivo. Y ese objetivo entonces está provocando una emisión mental. Muchas personas de estas saben que una fiesta, un ambiente de eso es para ir a liberarse, para desestresarse. Muchas de estas personas están tensionadas. Muchas de estas personas están buscando estos sitios para tener aventuras, para permitirse el libertinaje. Entonces, imaginémonos o hay otras que están pensando en crímenes, ¿sí? Otras que buscan el placer. Imaginémonos nosotros entonces todo el cóctel fluido que encontramos en estos sitios. Una persona que no piense ir a un sitio de estos y está en su casa y alguien le invita a que camine, vamos allá. No, pero es que yo no bailo, a mí no me gusta la música, yo no salto, camine. Y van con la persona y se involucra allí. A la hora la ven saltando, a la hora la ven gritando, a la hora la ven haciendo lo que están haciendo los demás. ¿Por qué? Porque los fluidos la absorben. O sea, los fluidos penetran su ser. Y por eso ella, cuando se da cuenta, se ve haciendo y repitiendo lo mismo que los otros. ¿Qué sustancias o qué tipo de fluidos se están generando aquí? ¿Serán fluidos elevados? ¿Serán fluidos de alto tenor espiritual? Eso lo tenemos que nosotros que analizar, porque si nosotros los que estamos aquí estamos tocados por la doctrina espírita es porque queremos espiritualizarnos y tenemos que aprender a ser coherentes en donde queremos empezar a construir o seguir construyendo nuestra espiritualidad. ¿Qué tipo de fluidos estarán generando las personas que se reúnen para departir unas copas o unos vasos de cerveza? ¿Qué tipo de fluidos se estarán generando allí? Entonces nos dice Manuel Filomeno de Miranda en el libro En las fronteras de la locura, nos dice: una enorme y significativa faja de la humanidad terrenal transita entre los límites del instinto y del comienzo de la razón, más sediento de sensaciones que ansiosos por las emociones superiores. Si nosotros analizamos una reunión de estos, muchos en esta reunión, si analizamos el tipo de conversación, tal vez sean conversaciones banales. Aquí no vamos a hablar que de mejoras que vamos a tratar de analizar cómo resolver la depresión, cómo analizar la ansiedad, no. Es un momento en donde se desinhibe. Incluso nosotros sabemos que el alcohol es una sustancia psicoactiva. Y a nosotros nos gusta ir a buscar estas sustancias psicoactivas.
Y lo que nos está diciendo es que nosotros estamos aprendiendo a pensar, estamos aprendiendo a razonar. Y estamos buscando un placer en el cuerpo. Y si estamos buscando placer en el cuerpo, ese placer está generando un tipo de fluidos alrededor. Toda esta reunión que nosotros hacemos aquí nos va a envolver a todos y nos va a unir. El uno va a influir al otro y el otro va a influir al uno. Si todos estamos sedientos de sensaciones, estamos mostrando que lo que estamos buscando es buscar una satisfacción en el cuerpo y no una satisfacción en el espíritu. Y si nosotros queremos elevarnos, tenemos que empezar a evaluar esto, porque somos ansiosos que no estamos buscando emociones superiores. Pero, nos dice Manuel Filomeno de Miranda, es lamentable que muchos se muestren en los días cotidianos, como lo estamos viendo, muchas personas se envuelven en este tipo de experiencias, muchos se muestren en los días cotidianos, en los días actuales, como discípulos de Jesús y ahora prefieren a Baco y a sus asesores de orgías que al amigo afectuoso. O sea, el problema no es que existan nuestros hermanos que les agrade eso, porque en algún momento tendrán que tendrán que reflexionar, tendrán que buscar su espiritualización. El problema es que nosotros, que se supone que estamos buscando y que estamos queriendo salir de esos valles de las sombras y que tratamos de entender toda la moral de Jesús, nosotros todavía estemos sumergidos en las invitaciones de Baco y no de la invitación de Jesús. O sea, tiene que haber una coherencia. Nosotros buscamos espiritualidad, tenemos que nuestros actos sean coherentes con la espiritualidad. Entonces, en este tipo de ambientes, por eso una persona dice, yo voy a ir con mis amigos y me voy a tomar solamente un vaso de cerveza. Y resulta que cuando el otro día nos cuenta la historia, resulta que terminó ebrio. ¿Por qué? Porque los fluidos que están alrededor lo envolvieron y como no tiene control, lo absorben. Nosotros somos espíritus imperfectos y tenemos que ser coherentes, tenemos que ser muy coherentes. Por eso, Emmanuel, en los dominios de la mediunidad, en la introducción de este libro hay un mensaje hermoso llamado Rayos, Ondas, Mediums y Mentes. Nos dice, todos dentro del campo mental que nos es propio, nos asociamos a las fuerzas perturbadoras y deprimentes si nos sometemos a las sombras de la vida deprimente. O sea, si nosotros buscamos experiencias de placeres de nuestros cuerpos, lo que estamos nosotros provocando es sintonizarnos, afinizarnos, vincularnos con fuerzas perturbadoras. Y recordemos que esas fuerzas perturbadoras las están generando espíritus, o sea, mentes, otras mentes. Recordamos que la mente, como no es del cuerpo, todo espíritu, encuéntrase encarnado o desencarnado, está pensando. ¿Queremos nosotros vincularnos a este tipo de experiencias? Por eso André Luis nos dice en Los Mensajeros, libro Los Mensajeros, en la esfera de las personas desprevenidas de recursos espirituales, tanto enferman los cuerpos como las almas. Todas esas energías tóxicas que nosotros estamos asimilando con nuestra mente, porque ahí es donde está la antena, se asimila con el perispíritu, esa energía nosotros sabemos que la energía de nuestro cuerpo se está vinculando directamente con la energía que tenga el perispíritu. Y si son esas energías tóxicas, en algún momento nuestro cuerpo va a enfermar. Si tenemos pensamientos tóxicos, nuestros cuerpos se van a enfermar. De ahí entonces la explicación a una gran cantidad de enfermedades raras, extrañas e incluso como el cáncer. Pero si nosotros tenemos pensamientos positivos, nuestros cuerpos se van a restablecer. Si nosotros nos sintonizamos con energías que están alrededor, que son elevadas, eso también va a tocar nuestros cuerpos y nos va a mantener en el equilibrio. Por eso lo importante de las emisiones mentales. La barbarie, nos dice Manuel Filomeno de Miranda, la barbarie y el primitivismo aún reinantes en lo que vemos hoy
en nuestra actualidad, que a veces la sociedad dice que esta sociedad como que cada vez va peor, y es un hecho que obedece al programa espiritual. Nos dice: la barbarie y el primitivismo aún reinantes un día comenzarán a desaparecer de la tierra. ¿Cuándo? Cuando la alegría pura y la jovialidad, la satisfacción y el júbilo real sustituyan a las pasiones del placer violento y el hombre haya despertado a la belleza, al arte, sin agresión ni promiscuidad. Recordemos que todo esto es lo que llena el espacio, llena el espacio. Si nosotros empezamos a sustituir con la alegría, la jovialidad, como nos dice aquí, la satisfacción real, sin involucrarnos en placeres bajos, eso mismo lo vamos a percibir a través de lo que estamos generando con nuestra mente, o sea, todos los fluidos que van a generar alrededor. Por lo tanto, hoy nuestro planeta está inmerso de fluidos contaminados. Muchos fluidos de la mente. Son fluidos de nuestras mentes, de los humanos. Los que estamos intoxicando, ¿por qué? Porque estamos involucrados en la promiscuidad. Por eso, entonces lo importante, como nos lo dice Emanuel, que todos dentro de ese campo mental deberíamos buscar asociarnos a las energías edificantes si nuestro pensamiento fluye en dirección a la vida superior. O sea, si nosotros buscamos la vida superior, no solamente en teoría, sino en práctica. Recordemos que un acto es el reflejo de lo que estamos pensando. Si nuestro pensamiento está fluyendo, buscando esa vida superior, buscando esos horizontes nobles, inmediatamente nos vamos a asociar a otras mentes nobles. Y si esas mentes nobles no están aquí encarnadas, no están alrededor de nosotros con un cuerpo, sí están en espíritus. Recordemos que la influencia se da de espíritu a espíritu, tenga o no tenga cuerpo. Por eso de esa manera nos vamos a conectar con las esferas espirituales superiores, que sería lo mejor. Y habría una retroalimentación con ellos. ¿Cómo nosotros entonces alimentamos nuestra mente? ¿Cómo hacemos que nuestro pensamiento se ubique en esa vida superior? Emanuel, en el libro Pensamiento y Vida, nos dice: dar nuevo alimento a la mente a través de un estudio que eleve. Entonces la propuesta es que nosotros tenemos que buscar que lo que leamos nos nutra la mente, no que nos contamine, porque todo lo que leamos mueve la mente, y si mueve la mente lo exteriorizamos. Y si lo exteriorizamos nos conectamos con otras mentes que están en el mismo nivel. Tenemos que saber discernir lo que estamos leyendo. Tenemos que buscar. La doctrina espírita hoy es una fuente segura de un contenido espiritual elevado. Por lo tanto, leamos doctrina espírita. ¿Qué libros hay? Mal contados, más de 1500 libros para escoger, de todos los colores, de todos los sabores, de todos los temas. O sea que no hay excusa para decir que no existe un libro espírita, que no se asocia a nuestros gustos. Hablemos de algo especial que toca nuestra vida cotidiana, la influencia de la música, para esa conexión con el plano mayor. Y vamos a utilizar este mensaje del espíritu Rossini en la revista Espírita de marzo de 1869. Y nos dice: la influencia de la música en el alma, en su progreso moral, es reconocida por todos. O sea que si nosotros queremos crecer moralmente, buscar esa sintonía espiritual, generar pensamientos nuevos, tenemos que empezar a seleccionar la música, porque la música genera una influencia. Nos dice ese espíritu Rossini, que ustedes saben que fue un gran compositor aquí cuando estuvo encarnado. Y nos sigue diciendo él: la armonía pone el alma bajo el poder de un sentimiento que la desmaterializa. O sea, cuando la música que nosotros escuchamos tiene una armonía, no es ruido, sino armonía, nos desmaterializa. Y si nos desmaterializa, lo que está haciendo es que la influencia de nuestro cuerpo cada vez va disminuyendo. Y es lo que nosotros tenemos que ir provocando estando encarnados.
que nos espiritualicemos. Y si nos espiritualizamos es porque nos estamos desmaterializando. Ahí por eso lo importante es buscar música que tenga armonía. Por eso entendamos como nos lo describe él, Rossini, dice, el alma virtuosa, apasionada por el bien, por lo bello, lo grande, y que ha adquirido armonía, producirá obras maestras capaces de penetrar en las almas. La música, cuando nosotros la escuchamos que es bella, es porque detrás hay un espíritu que está generando ese tipo de música. Entonces por eso tenemos que mirar el tipo de intérpretes, el tipo de autores, de compositores de la música. Porque nos dice él mismo, si el compositor es común, o sea, vulgar, ¿cómo expresaría la virtud que desdeña, la belleza que ignora y lo grande que no comprende? O sea, como una persona baja, si yo soy bajo, si yo soy inmoral, ¿cómo voy a empezar a generar música de alto tenor? Eso no va a ocurrir. Lo que sí ocurre es que sus composiciones reflejarán sus gustos sensuales, su ligereza, su desenvoltura. A veces serán licenciosas, a veces obscenas, a veces cómicas y a veces burlescas. Entonces, si nosotros queremos empezar que nuestra mente genere un tipo de pensamiento y un tipo de emoción, un tipo de sentimiento elevado, la música tiene mucho que ver. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, Carlos Campetti puede dar fe del funk que hay en Brasil. ¿Qué tipo de actitudes son las que están desarrollando en las personas? O en nuestra América Latina, que a nivel mundial hay un ritmo musical que es el reggaetón que está inundando. ¿Qué está despertando en las mentes de aquellas personas que tienen ese gusto? Pues que las mantiene en un estado material, no en un estado de búsqueda espiritual. Por eso esta recomendación de Rossini, o sea, este análisis que hace Rossini, la tomamos para poder empezar, si queremos espiritualidad, buscar fuentes espirituales, incluso con la música. Que nuestra música nos ayude a poder escalar. Que la lectura nos ayude a poder escalar. De igual forma, todo lo que nosotros observamos en internet, todos los contenidos que nosotros busquemos en internet, que también contribuya a esa conquista de la espiritualidad. Que sea contenido que no nos lleve a la violencia, a la sensualidad, a los disgustos, al odio, sino que permita construirnos, educarnos, elevarnos, ampliar la conciencia. André Luis en el libro Misionero nos dice, para que también utilicemos estas otras herramientas, la oración, la meditación elevada, el pensamiento edificante, redunden en la atmósfera purificándola. Si nosotros queremos entonces buscar que nuestros pensamientos empiecen a ser elevados, o sea que nuestras emisiones mentales sean elevadas, tenemos que recurrir a la oración. La oración nos ayuda a que la generación de nuestra mente produzca pensamientos de un elevado tenor. De igual forma, la meditación, cuando yo empiezo a interiorizar, cuando yo empiezo a reflexionar qué soy yo, que soy un espíritu y que no soy este cuerpo, inmediatamente obliga a mi mente a generar un tipo de fluidos alrededor nuestro, diferentes. Y eso entonces provoca que alrededor, como nos lo dice aquí y como lo estamos explicando rápidamente, la atmósfera que se encuentra a nuestro alrededor se transforme. La renovación mental es la renovación de la vida, nos dice André Luis. O sea que si nosotros queremos vida, queremos felicidad, tenemos que provocar esa renovación mental. Los espíritus dicen que cuando ellos vienen de los planos mayores y llegan aquí a la Tierra, la Tierra tiene una atmósfera espiritual muy contaminada. Y no es por el smog de los automóviles, por la contaminación del petróleo, de las fábricas, no.
es por nuestra contaminación mental, o sea, las emisiones mentales que nosotros estamos generando. Y esas emisiones mentales nos están enfermando. Nosotros tenemos que entonces vigilar esas emisiones mentales porque enferman nuestro cuerpo, enferman las personas que viven con nosotros. Nosotros, si estamos con un pensamiento positivo, influenciamos a las otras personas para que también puedan crecer, como es lo que todos deseamos. Y un ejemplo vivo de esto fue la presencia de Jesús. Su sola presencia, con todas sus emisiones mentales, curaba a la gente. Y curaba a la gente en su aspecto físico y en sus dolencias psíquicas, cuando entraban en sintonía. Por eso, mis hermanos, es muy importante hoy que deseamos entender lo que somos y crecer espiritualmente, cambiar nuestra conciencia, espiritualizarla y entender el efecto de lo que estamos generando, del producto, que son nuestras emisiones mentales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Samuel. Magnífica la conferencia, como nos ha llevado ahí a entender y sobre todo a reflexionarnos sobre las emisiones mentales, lo importante de saber también, ¿no? Elegir el libro adecuado, la música adecuada. Muy bien, excelente, maravilloso. Ya hay también comentarios en el área de texto, ¿no? Felicitándote. Buenísima. Ahora es el momento, compañeros, para si tenéis alguna pregunta que hacerle a Samuel, pues ponerlo o decirlo en voz.